Buenas noches. Nuestro proyecto es gestión eficiente de inversiones de capital en el Banco BCI 2025. Como problema de investigación tenemos que el Banco BCI muestra una estructura financiera sólida en liquidez, en capital social, pero enfrenta pérdidas netas por gastos operativos y falta de ingresos recurrentes. Como podemos ver, en la justificación del problema tenemos legal y normativa, financiera y estratégica, transparencia y gobernanza y también el contexto post-COVID. A la siguiente diapositiva. El objetivo general es diseñar un modelo de asignación de recursos financieros que optimice rentabilidad, liquidez y cumplimiento normativo con el Banco BCI Perú S.A. Los objetivos específicos tenemos establecer la función objetivo considerando efectivo, inversiones, créditos y liquidez. Incorporar restricciones normativas de la SBS en el modelo. Evaluar escenarios con distintas tasas de interés, morosidad y costos operativos. Determinar el impacto financiero aplicando las técnicas como programación lineal entera, programación dinámica determinística. La siguiente diapositiva. También tenemos las siguientes hipótesis, ¿no? La hipótesis uno, una mayor proporción de colocaciones crediticias eleva el rendimiento, pero también el riesgo de liquidez. La hipótesis 2, la programación dinámica permite proyectar decisiones financieras bajo condiciones cambiantes, respetando restricciones regulatorias. Y la hipótesis 3, la combinación de programación lineal, entera y dinámica genera un modelo robusto, adaptable y eficaz para la asignación de recursos. Doy pase a mi compañero. Bien, continuando con la definición, vamos a ver en este caso las variables independientes. Tenemos variables de decisión, que en este caso hemos considerado cuatro. Variables del sistema, en este caso que no son controlables, son demanda de mercado, costos sanitarios, capacidad de recursos disponibles. Asimismo, en la parte central tenemos la función objetivo general, donde ZT es la rentabilidad del trimestre T. X y T es el monto asignado a la variable Y en el trimestre T. R y T es la tasa aplicable en ese trimestre o en cada trimestre. También tenemos la variable de resultados dependientes, ¿no? Financieras, utilidad neta 45,4 millones, el ROI que es el 115,38% y eficiencia de recursos que en este caso es 3,71%. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos las restricciones, ¿no? Tenemos las cuatro restricciones, ¿no? Y también en el variable del sistema no controladas también tenemos la demanda de mercado, lo mismo, costos sanitarios, capacidad de recursos disponibles, tiempo de procesamiento, tenemos las restricciones, la fórmula general de las restricciones para nuestro caso de estudio, y en este caso tenemos abajo que es la utilidad neta, que es mayor o igual a cero, ROI, también vendría a ser mayor o igual a cero, y la eficiencia de recursos, ¿no? Igual, mayor o igual, ¿no? A la eficiencia mínima. Siguiente, por favor. Bien, tenemos aquí el método de solución, que es definir las variables de decisión, ¿no? De x1 a x4, plantear la función objetivo, que es maximizar la rentabilidad, formular restricciones financieras y operacionales, ingresar datos en Excel Solver, ejecutar el solver con método simplex, obtener resultados, utilidad, ROI, flujo de caja, y estos diversos indicadores en este caso, validar el cumplimiento de restricciones, ¿no? También tenemos las técnicas de backward y forward, el branch y ground, la mochila, ¿no? En este caso, el modelo utiliza simultáneamente las tres técnicas para diseñar una estrategia óptima de recursos de capital que logra maximizar la rentabilidad, ¿no? En este caso. Siguiente, por favor. Tenemos en antecedentes que el modelo resolvió con programación lineal Solver para maximizar la rentabilidad bancaria. También tenemos que los resultados financieros fueron positivos, ¿no? Para nuestro caso de estudios. Y en estudios o teorías relacionadas tenemos que la teoría de programación lineal, según Datzing, la base matemática para la optimización de recursos limitados, ¿no? En la teoría de la programación lineal continua tenemos que el modelo matemático que busca optimizar una función objetivo continua bajo restricciones lineales permite asignar, ¿no? eficientemente recursos financieros limitados. En lo que es teoría de la eficiencia bancaria tenemos que se explica cómo la rentabilidad depende
del uso eficiente de los recursos financieros, la adecuada asignación del capital y la reducción de costos operativos en las instituciones bancarias, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos que en lo que es operacional se obtuvo una eficiencia del 3,71%. Bueno, el análisis trimestral permitió evaluar la asignación óptima de recursos. Y en los estudios anteriores relacionados, ¿no? Tenemos el modelo de cartera de inversión, que ya lo hemos visto anteriormente, que es la diversificación del capital en distintas variables para maximizar retorno y reducir el riesgo. Análisis de rentabilidad, normativa peruana, que exige límites, encaje de provisiones y liquidez mínima, ¿no? Teoría de colas de servicio, aplicada a medir el nivel de servicio, tiempo de siglo y productividad en sistemas financieros. Gracias. Bien, continuando con la exposición, en la metodología de la investigación tenemos que dentro de la población está el mismo Banco SI Perú SA, el enfoque es cuantitativa, el alcance es correlacional explicativa, con un propósito aplicado, y la estrategia de recojo de información es de fuentes primarias, el abordaje es transversal, dentro de la muestra y análisis. Tenemos como técnica de muestreo que es por conveniencia. En el proceso de análisis es de origen cuantitativo. Dentro de las limitaciones de la investigación, tenemos que no se pudieron hacer las entrevistas, solo se obtuvo información de fuentes primarias. También tenemos la falta de tiempo para hacer una prueba experimental dentro del banco SI, eh, por la cual no existirá un cronograma de implementación porque solo es un proyecto descriptivo. Las otras limitaciones son tecnológicas por falta de acceso al sistema de información interno y por ende también va a haber una ausencia de ajuste por inflación. Bueno, aquí se muestra en estas láminas todas las operaciones que se han hecho para hallar la función objetivo eh, utilizando el programa Solver. A ver, continúa con la posición de mi compañero, ya obteniendo los hipótesis, los análisis, el muestreo, tenemos ya los resultados, donde mostramos las variables. El resultado, la función objetiva es de 45,4 millones, tenemos un ROI de 115%, eficiencia 3,71%. En resumen, la solución óptima maximiza la utilidad, ¿no? En 45,4 millones. Tenemos una tabla comparativa, una métrica de antes, después y la mejora que se obtuvo, ¿no? Es- Vemos anteriormente una utilidad de 40 millones, después tenido la 45,4, una diferencia de una mejora de 13,5%. Vemos también el ROI, vemos también la eficiencia, ¿no? Vemos abajo una figura, una gráfica. Siguiente cuestión, por favor. Aquí se muestra la mejor eficiencia, donde el módulo de la programación lineal continua, ¿no? En este caso es módulo continua, permitió optimizar la asignación de capital, incrementando una utilidad de 40 millones a 45 millones, como se mencionó anteriormente. Lista de verificación de resultados, tenemos los valores óptimos que muestran las variables de cada trimestre. En análisis de probabilidad de ROI también se muestra. Y una Ungura, ¿no? Una Ungura que se adquirió de restricciones de un crédito, del crédito que se ha obtenido, de 70% y del 30,25%. Hemos validado las restricciones, todas las restricciones se cumplan normativa del CBC. Siguiente, por favor, ingeniero. Para continuar con la exposición, este estudio confirma la función objetivo de la programación lineal entera, donde en la siguiente diapositiva les voy a explicar acerca de las siguientes preguntas que se mencionan. Siguiente. Como primer punto, contamos que el aumento de las colocaciones crediticias de corto plazo mejora el rendimiento del banco, aunque incrementa el riesgo de liquidez. Esto confirma la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre rentabilidad y riesgo en la función objetivo del modelo.
Como hipótesis 2 contamos con el análisis con programación lineal dinámica, evidenció que las restricciones de la SBS limitan entre un 15 a 20% las decisiones financieras. Cumplen un papel positivo al evitar un sobreendeudamiento y mantener la liquidez necesaria para reinversiones seguras. Como tercer punto, contamos con tanto la programación lineal entera como la dinámica generan resultados coherentes, pero la primera fue más eficaz para la gestión financiera del BCI. Su aplicación permitió una mejora del 13.5% en la rentabilidad y demostró la solidez del modelo ante cambios en tasas e indicaciones operativas. Siguiente. Muy bien, en interpretación de resultados, la lista de verificación, además de esta investigación, contribuye a la incorporación de dimensiones poco exploradas, como el efecto de las transacciones entre partes relacionadas, el impacto post-COVID en la eficiencia bancaria y la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto diferencia el estudio de estudios anteriores que se ha centrado principalmente en análisis descriptivos. Como conclusión, tenemos que se debe reconocer que los resultados financieros viables se vieron limitados por el acceso a información interna y metodológica, pero los resultados de la investigación proporcionan la evidencia necesaria para confirmar que el diseño de la herramienta cuantitativa no contribuye a una verificación más eficiente y no empírica de los resultados para asegurar la sostenibilidad de las instituciones bancarias emergentes en el Perú. Siguiente. Y las conclusiones finales serían, el modelo de asignación de recursos permitió maximizar rentabilidad, asegurar liquidez y cumplir con la normativa SBS. La función objetivo además evidenció que mantener el 20% en liquidez y invertir el excedente equilibra rentabilidad y seguridad. También las restricciones normativas incorporadas garantizan soluciones viables y ajustadas a riesgo, así como también el modelo se demostró robusto ante variaciones de tasas, morosidad y costos operativos. Como recomendaciones, debemos implementar un modelo formal de asignación de liquidez como apoyo a la gestión financiera, también incorporar escenarios estocásticos para participar en el riesgo de tasas y morosidad, ampliar el análisis con sensibilidad y otras técnicas de investigación de operaciones. Y como sugerencias, proponemos que se desarrolle sistemas internos que automaticen la aplicación de modelos de optimización en la tesorería, así como también capacitar al personal de herramientas de investigación de operaciones para fortalecer la toma de decisiones cuantitativas. Siguiente. Y como parte final tenemos las referencias que mostramos a continuación, donde se ha tomado como dato bastantes información, ¿no? Para el estudio de nuestro informe. Gracias.